Me llamo Eduardo Morales y acabo de cumplir 70 años. El jueves de la semana anterior, mi única hija me convenció de acompañarla al banco, con la excusa de actualizar documentos importantes. Lo que ella desconocía era que yo llevaba un mensaje secreto escondido en mi chaqueta, un mensaje que el empleado bancario descubriría y que transformaría completamente la situación, demostrándole a mi hija que su padre no era el anciano indefenso que ella imaginaba. Permíteme explicarte cómo llegamos a ese momento tan difícil. Dediqué 4 décadas trabajando como electricista, construyendo mi hogar con mis propias manos. Crié a mi hija Patricia desde que tenía 9 años, cuando perdimos a su madre. Y ahora, Patricia me decía que debíamos ir al banco para organizar asuntos legales, porque a mi edad cualquier cosa podía suceder. Papá, me explicaba con esa dulzura artificial que utilizaba cuando necesitaba algo, es mejor prevenir problemas futuros. Si algo te ocurre, necesito poder gestionar todo sin complicaciones legales. Como si llegar a los 70 fuera equivalente a estar enfermo. Como si la jubilación significara incapacidad mental. Como si décadas de experiencia no me hubieran enseñado a diferenciar el afecto genuino de la manipulación disfrazada de preocupación filial. Pero Patricia cometió un error. Subestimó la intuición de su padre. Durante semanas había notado señales preocupantes. Las visitas repentinas después de años de distancia. Las preguntas constantes sobre mi economía. Las sugerencias insistentes sobre simplificar mis asuntos legales. Por eso, aquella mañana, antes de salir, escribí un mensaje que guardé cuidadosamente en el bolsillo interior de mi chaqueta. Un mensaje que cambiaría todo. Cuando el empleado del banco leyó ese papel al día siguiente, Patricia descubrió que había cometido el error de intentar engañar al hombre que la conocía desde su primer día de vida, y que había estado preparándose para esta traición mucho antes de que ella pensara ejecutar su plan. Para comprender esta historia completamente, debo llevarte al inicio. Hace 40 años, cuando conocí a Gabriela en un taller donde reparaba instalaciones eléctricas, yo era un joven técnico con sueños de establecer mi propio negocio algún día. Gabriela era profesora de primaria, con esa paciencia infinita característica de quienes dedican su vida a educar niños. Mientras yo trabajaba en su casa reparando el sistema eléctrico, ella conversaba conmigo sobre nuestros sueños y aspiraciones. «Eduardo», me decía, «tienes un talento especial. Todo lo que tocas funciona perfectamente». Nos casamos un año después, en una ceremonia modesta pero llena de amor. Cuando nació Patricia, yo ya había establecido mi propio negocio de instalaciones eléctricas. Era pequeño, apenas un local con herramientas básicas, pero era mío. Gabriela continuaba enseñando y juntos manteníamos a nuestra familia dignamente. Recuerdo esas noches cuando Patricia era bebé. Gabriela la alimentaba mientras yo revisaba las facturas en la mesa del comedor. «Eduardo», me decía mi esposa, «nuestra hija tendrá todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Estudiará, viajará, conocerá el mundo». Y así fue. Desde pequeña, Patricia recibió lo mejor que pudimos ofrecerle. Ropa nueva, material escolar, clases de música. Gabriela insistía en que la educación era fundamental. «Eduardo, nosotros trabajamos con herramientas, pero Patricia trabajará con su intelecto». Cuando Patricia tenía 9 años, Gabriela comenzó a sentirse enferma. Inicialmente pensamos que era agotamiento, pero luego vinieron los desmayos y los dolores constantes. El diagnóstico fue devastador. Tumor cerebral inoperable. Los médicos nos dieron entre 6 meses y 2 años de vida. Los siguientes 18 meses,
Fueron una montaña rusa emocional. Yo trabajaba durante el día y cuidaba a Gabriela por las noches. Patricia, siendo apenas una niña, ayudaba como podía. Gabriela falleció en casa un domingo por la mañana, rodeada de las dos personas que más amaba. Sus últimas palabras fueron: «Eduardo, cuídala bien. Enséñale que el trabajo honesto vale más que cualquier cosa». Después del funeral, me quedé solo con una niña de 10 años que lloraba cada noche extrañando a su madre. Esos primeros meses fueron extremadamente duros. Trabajar todo el día, regresar para ayudar con las tareas escolares, cocinar, lavar ropa, escuchar sus miedos y tristezas. Algunas noches, cuando Patricia dormía, yo me sentaba en el jardín y lloraba silenciosamente, preguntándome si podría ser padre y madre simultáneamente. Pero cada mañana, al verla desayunar antes de ir a la escuela, encontraba fuerzas para continuar. Durante esos años, mi negocio creció. Los clientes me recomendaban porque resolvía problemas eléctricos que otros técnicos no podían solucionar. Contraté empleados, compré equipamiento moderno, amplié el local. Pero nunca olvidé las palabras de Gabriela. Lo más importante era la educación de Patricia. Cuando Patricia entró a la secundaria, dejó claro que no quería saber nada del trabajo de su padre. «Papá», me decía, «quiero estudiar algo que me permita trabajar en oficinas modernas, sin ensuciarme las manos». Durante la adolescencia, Patricia comenzó a avergonzarse de mi profesión. Cuando sus amigas preguntaban a qué me dedicaba, respondía evasivamente: «Mi papá tiene un negocio». Le molestaba que llegara a las reuniones escolares con las manos manchadas, que mi vehículo tuviera olor a herramientas, que mi ropa guardara el aroma del trabajo. «Papá», me dijo un día cuando tenía 16 años, «¿no podrías vestirte mejor cuando vengas a la escuela? Las amigas de mis compañeras tienen padres que usan traje». «Patricia», le respondí, «trabajo con las manos. No puedo llegar al taller en traje». «Pero papá, ¿podrías cambiarte antes de venir a la escuela? ¿Te avergüenzas de lo que hago?». Se quedó callada. «No me avergüenzo, papá, pero me gustaría que tuvieras un trabajo más elegante». «Más elegante». Como si reparar instalaciones eléctricas fuera algo deshonroso. Como si el trabajo honesto que había mantenido nuestro hogar durante años fuera inferior. Cuando llegó el momento de elegir carrera, Patricia decidió estudiar administración. «Papá, quiero trabajar en empresas importantes, manejar presupuestos grandes, viajar por negocios». Le pagué la universidad privada más costosa de la ciudad sin quejarme. Durante los 5 años universitarios, Patricia vivió cómodamente. Libros, ropa, automóvil propio, dinero para actividades sociales. Todo pagado con el dinero que yo ganaba trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero gradualmente noté que Patricia se distanciaba. Ya no compartía detalles de sus estudios. No me presentaba a sus amigos universitarios. No quería que la recogiera en la facultad. Cuando preguntaba por qué, decía que era normal que los jóvenes buscaran independencia. En el último año de carrera, Patricia conoció a Marcos, un compañero de clase de familia acomodada. El padre de Marcos tenía una empresa de importación, manejaba vehículos importados, vivía en un barrio exclusivo. Cuando Patricia me lo presentó, inmediatamente supe que yo no le agradaba a ese joven. «Así que usted es electricista», me dijo Marcos la primera vez que vino a cenar, con una sonrisa educada, pero con un tono despectivo, como si ser electricista fuera una profesión menor. Durante la cena, Marcos habló constantemente sobre los negocios de su familia, los países que había visitado, sus planes de trabajar en comercio internacional.
No me hizo una sola pregunta sobre mi negocio, mi experiencia, mi vida. Para él, yo era simplemente el padre de su novia, una figura irrelevante en su mundo de ambiciones empresariales. Después de esa cena, le pregunté a Patricia qué pensaba de Marcos. «Es fantástico, papá. Es culto, ambicioso, tiene muchas oportunidades. Además, su familia tiene muy buena posición económica». Buena posición económica. Como si eso fuera lo más importante para elegir pareja. Cuando Patricia se graduó, organicé una celebración en casa. Invité a clientes que se habían encariñado con ella a lo largo de los años. Vecinos que la habían visto crecer. Empleados que la conocían desde pequeña. Marcos vino con sus padres, que se comportaron como si estuvieran en una visita diplomática a un país en desarrollo. 6 meses después, Marcos le propuso matrimonio con un anillo carísimo en un restaurante de lujo. Cuando le pregunté a Patricia sobre los preparativos de la boda, me di cuenta de que yo no estaba incluido en la planificación. «Papá, los padres de Marcos quieren una ceremonia íntima. Solo familia cercana», me explicó. La boda fue hermosa, pero me sentí como un extraño en la celebración de mi propia hija. Me ubicaron en una mesa lateral junto con parientes lejanos de Marcos que no me dirigieron la palabra en toda la noche. Durante el baile padre e hija, mientras la tenía en mis brazos por última vez como soltera, le dije: «Patricia, espero que seas muy feliz con Marcos». «Voy a ser feliz, papá. Él me va a dar la vida que siempre quise tener». La vida que siempre quiso tener. Como si la vida que habíamos tenido juntos hubiera sido un castigo. Después de la boda, las visitas de Patricia se volvieron cada vez más esporádicas. Antes venía todos los domingos a almorzar. Ahora venía una vez por mes, siempre con prisa, siempre con excusas para irse temprano. Papá, Marcos y yo tenemos muchos compromisos. Su trabajo requiere que participemos en reuniones sociales, cenas de negocios, eventos importantes, más importantes que pasar tiempo con el padre que la había criado sola. Durante los primeros años de matrimonio, Patricia y Marcos vivieron en un apartamento en el centro. Yo esperaba que tuvieran hijos pronto, que me convirtiera en abuelo. Pero pasaban los años y no llegaban noticias de nietos. Cuando preguntaba sobre el tema, Patricia respondía que estaban enfocados en sus carreras. A los 5 años de casada, Patricia consiguió trabajo en una empresa multinacional, un puesto ejecutivo bien pagado que la obligaba a viajar constantemente. Las visitas se espaciaron aún más, de una vez por mes, a una cada 2 meses, después cada 3 meses. Cuando cumplí 65 años, decidí jubilarme. Vendí el negocio a mis empleados más antiguos que habían trabajado conmigo durante 15 años. Con el dinero de la venta más mis ahorros de toda una vida, podía vivir cómodamente sin trabajar. Le conté a Patricia sobre mi jubilación cuando vino a visitarme después de 4 meses de ausencia. «Papá, me parece perfecto que te retires. ¿Ya trabajaste suficiente? ¿Y qué vas a hacer con tanto tiempo libre?», me preguntó Marcos. «No sé, tal vez viajar un poco, visitar lugares que nunca conocí». «¿Viajar? ¿Con qué dinero?», me preguntó Patricia con una sonrisa condescendiente. «Con mis ahorros, hija. Trabajé 40 años. Algo guardé. Papá, no te hagas ilusiones. Los ahorros de un electricista no dan para grandes viajes». Los ahorros de un electricista, como si durante 40 años no hubiera aprendido a administrar dinero. Lo que Patricia no sabía es que yo había sido muy cuidadoso con mis finanzas. Cada peso extra que ganaba lo invertía en propiedades, en acciones, en depósitos bancarios. No era millonario, pero tenía suficiente dinero guardado
para vivir sin trabajar hasta que muriera. También tenía la casa donde vivíamos, que con los años se había revalorizado considerablemente. Pero nunca le conté a Patricia sobre mis inversiones. Quería que me visitara por amor, no por interés. Quería que me viera como su padre, no como su futura herencia. Los años siguientes fueron cada vez más solitarios. Cuando cumplí 70 años, esperé todo el día que apareciera para saludarme. Había preparado una comida especial. Había comprado una torta. Había limpiado la casa. A las 9 de la noche, Patricia me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pude ir, pero Marcos tenía una cena importante con clientes internacionales». Una cena importante, más importante que el cumpleaños 70 de su padre. Lo que realmente me abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de mi hija ocurrió hace 3 meses, cuando apareció en casa después de 6 meses sin visitarme. «Papá», me dijo con esa sonrisa artificial, «vine a verte porque estoy preocupada por ti». «¿Preocupada por qué?» «Por tu situación, papá. Ya tienes 70 años. Vives solo en esta casa tan grande. No tienes muchas actividades. No es bueno para alguien de tu edad». «Patricia, estoy perfectamente bien. Puedo cuidarme solo sin problemas». «Papá, sé que piensas que puedes, pero la realidad es otra. A tu edad pueden pasar accidentes, problemas de salud, emergencias. ¿Qué vas a hacer si algo te pasa y no hay nadie para ayudarte?» Todas preguntas diseñadas para asustarme, para hacerme sentir vulnerable. «Además, papá», continuó, «esta casa es demasiado grande para una persona sola. Los gastos de mantenimiento deben ser enormes. La electricidad, el gas, los impuestos, las reparaciones». Ahí empezó a mostrar su verdadero interés. «Patricia, puedo pagar todos los gastos de mi casa sin problemas». «¿Con qué dinero, papá? Tu jubilación no debe ser muy alta». «Tengo algunos ahorros». «Papá, no seas ingenuo. Los ahorros se terminan». Su preocupación tenía un objetivo muy específico. «Papá, Marcos y yo estuvimos hablando y pensamos que sería bueno que vinieras a vivir con nosotros». Al principio me emocioné. Pensé que mi hija finalmente había recordado lo importante que yo era para ella. «¿En serio, Patricia?» «Por supuesto, papá. Tenemos una casa grande con un cuarto perfecto para ti. Vas a estar cómodo y nosotros vamos a poder cuidarte». «¿Y qué haríamos con esta casa?» «Bueno, papá, esa es una decisión que tienes que tomar tú. Podrías venderla y usar ese dinero para tus gastos personales. O podrías alquilarla y vivir de la renta. Opciones que me quitarían el control sobre mi propiedad más valiosa. Y si no quiero vender ni alquilar, bueno, papá, también podrías transferírmela a mí. Así yo me encargo de todo y tú no tienes que preocuparte por nada». Transferírsela a ella. Ahí estaba el verdadero plan. «Patricia, ¿por qué querrías que te transfiera la casa?» «Por practicidad, papá. Si la casa está a mi nombre, yo puedo manejar todos los trámites, pagar los impuestos, contratar las reparaciones. Tú no tienes que molestarte con esas cosas». «Déjame pensarlo, hija». «Por supuesto, papá, pero no te demores mucho. Estas cosas es mejor resolverlas cuanto antes». Esa noche no pude dormir. ¿En qué momento mi hija había empezado a verme como un obstáculo entre ella y mi propiedad? Durante las siguientes semanas, Patricia empezó a visitarme más seguido, pero sus visitas tenían un patrón muy claro. Siempre terminaba hablando sobre la conveniencia de transferir la casa, sobre los riesgos de que yo viviera solo. «Papá, en el banco me dijeron que podemos hacer la transferencia en una tarde. Es un trámite muy simple. ¿Ya hablaste en el banco?» «Solo pregunté, papá, para informarme sobre el procedimiento». «Solo preguntó.
pero ya tenía todo averiguado. 2 semanas después, Patricia apareció con una propuesta específica. «Papá, tengo todo organizado para ir al banco el jueves que viene. Ya saqué turno, ya preparé todos los papeles. Solo necesitas firmar y listo. ¿Ya preparaste todos los papeles?» «Sí, papá, para ahorrarte molestias. Yo me encargué de todo». El miércoles por la noche, antes de ir al banco, tuve una corazonada que me salvó. Algo me decía que tenía que protegerme de alguna manera. Tomé un papel y escribí un mensaje que guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Un mensaje que sería mi salvación al día siguiente. El jueves por la mañana, Patricia llegó puntual para llevarme al banco. Venía vestida elegante, con una carpeta llena de papeles, con esa sonrisa entusiasta de quien está a punto de conseguir lo que quiere. «Papá, ¿estás listo? El turno es a las 10 en punto». «Sí, hija, estoy listo». Durante el viaje al banco, Patricia me explicó el procedimiento. «Papá, es muy simple. El empleado nos va a recibir. Yo le voy a entregar los papeles. Él te va a explicar que tienes que firmar. Tú firmas y listo. En media hora salimos». Llegamos al banco 5 minutos antes. Patricia se dirigió directamente al escritorio del gerente como si fuera una cliente habitual. «Buenos días, señor Ramírez. Soy Patricia Morales. Hablamos por teléfono sobre la transferencia de propiedad». El gerente era un hombre de unos 50 años con aspecto serio y profesional. Nos hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. «Señor Morales», me dijo, «su hija me explicó que quiere transferir su casa a su nombre». «Es correcto». Antes de que yo pudiera responder, Patricia se adelantó. «Sí, señor Ramírez, mi papá está de acuerdo. Ya hablamos todo en casa». «Perfecto». ¿Trajeron toda la documentación? Patricia abrió su carpeta y empezó a sacar papeles. «Aquí está el título de propiedad, la libreta de impuestos al día, el documento de mi papá, mi documento, el poder que preparó mi abogado, el poder que preparó su abogado». ¿Desde cuándo tenía un abogado involucrado en esto? «Muy bien», dijo el gerente. «Señor Morales, ¿usted entiende que al firmar estos documentos está transfiriendo la propiedad de su casa a su hija?» «Sí», respondí. «Entiendo. ¿Y está de acuerdo con hacer esta transferencia?» Patricia me miró con ansiedad esperando mi respuesta. «Sí, estoy de acuerdo. No estaba de acuerdo para nada, pero necesitaba que el gerente leyera mi nota. Perfecto. Entonces procedemos con la firma». El gerente puso los papeles frente a mí y me entregó un bolígrafo. Patricia se inclinó hacia adelante expectante, pero cuando extendí la mano para firmar, dejé caer el bolígrafo al suelo deliberadamente. Al agacharme a recogerlo, fingí que se me enganchaba la chaqueta en la silla y quedó abierta, mostrando el bolsillo donde tenía el mensaje. «Disculpe», le dije al gerente, «¿me puede ayudar a acomodar la chaqueta?» El gerente se acercó para ayudarme, y en ese momento vio el mensaje que sobresalía del bolsillo. Era un papel blanco con letras grandes que decía: «Auxilio. No deseo firmar. Mi hija me está presionando». El gerente se quedó inmóvil por unos segundos, procesando lo que había leído. Después me miró a los ojos y entendió todo. «Señor Morales», me dijo con una voz diferente, «¿podría acompañarme un momento a buscar unos formularios adicionales? Señorita Morales, espérenos aquí. Volvemos en 5 minutos». Patricia se quedó sentada sin entender qué estaba pasando. El gerente me llevó a su oficina privada y cerró la puerta con llave. «Señor Morales, leí su nota. Su hija lo está presionando para que firme la transferencia». «Sí, señor. Durante semanas me viene insistiendo. Me amenazó con que si no transfiero la casa, no va a cuidarme cuando sea más viejo». «¿Usted realmente quiere hacer esta transferencia?» «No, señor, para nada. Esa casa es lo único que me queda de toda una vida de trabajo». «Su hija sabe que usted no quiere firmar». «No lo sabe porque no me atrevo a decírselo.
Tiene el carácter muy fuerte y temo que si me niego va a dejar de visitarme completamente. El gerente se quedó pensando unos minutos. Señor Morales, lo que está pasando aquí se llama coerción familiar. Su hija no puede obligarlo a transferir su propiedad. Usted tiene derechos y yo tengo la obligación de protegerlos. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a suspender esta transferencia inmediatamente. Segundo, voy a hacer un acta de todo lo que pasó. Tercero, le voy a recomendar que hable con un abogado especializado en derecho de familia. ¿Y mi hija? Su hija va a tener que aceptar que usted es dueño de sus decisiones y que nadie puede presionarlo para que firme algo que no quiere firmar. Volvimos a la oficina donde Patricia nos esperaba impaciente. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Trajeron los formularios? Señorita Morales, le dijo el gerente con voz seria, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? No podemos proceder con la transferencia. ¿Por qué no? Porque su padre me comunicó que no desea realizar esta transferencia. Patricia se puso pálida. ¿Qué? Papá, ¿qué le dijiste? Le dije la verdad, Patricia, que no quiero transferir mi casa. Pero papá, habíamos hablado todo. ¿Tú estabas de acuerdo? No, hija, yo nunca estuve de acuerdo. Tú me presionaste durante semanas hasta que me rendí. El gerente intervino. Señorita Morales, su padre tiene todo el derecho de cambiar de opinión. Nadie puede obligarlo a firmar un documento si no quiere hacerlo. Pero, señor, dijo Patricia con voz desesperada, mi papá está confundido. A su edad a veces no entiende bien las cosas. Señorita, su padre está perfectamente lúcido. De hecho, tuvo la inteligencia de encontrar una manera de comunicarme su situación sin que usted se diera cuenta. ¿Qué manera? El gerente me miró pidiendo permiso para mostrar el mensaje. Yo asentí. Su padre escribió esto, dijo el gerente mostrándole el papel que decía: «Auxilio, no deseo firmar. Mi hija me está presionando». Patricia leyó el mensaje varias veces antes de entender completamente lo que significaba. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, ¿realmente piensas que yo te estoy forzando? Patricia, durante semanas me dijiste que si no transfería la casa, no ibas a poder cuidarme. Me amenazaste con que iba a quedar solo y abandonado. ¿Eso no es forzarme? Pero papá, yo solo quería ayudarte. ¿Ayudarme o ayudarte a ti misma? El gerente volvió a intervenir. Señorita Morales, lo que usted hizo se llama coerción familiar. Es una forma de violencia hacia los adultos mayores. ¿Violencia? Yo nunca le pegué a mi papá. La violencia no es solo física, señorita. También existe la violencia psicológica, la manipulación emocional, la presión indebida. Durante el viaje de vuelta a casa, Patricia y yo no intercambiamos ni una palabra. Ella manejaba con la cara roja de vergüenza. Yo miraba por la ventana pensando en cómo había llegado nuestra relación a este punto. Cuando llegamos a casa, Patricia finalmente rompió el silencio. «Papá, tenemos que hablar». Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces habíamos conversado cuando ella era pequeña. «Papá, yo realmente creía que estaba haciendo lo mejor para ti». «Patricia, ¿desde cuándo piensas que sabes mejor que yo lo que me conviene? Desde que te veo vivir solo, sin hacer nada, sin proyectos». «¿Y quién te dijo que yo no tengo proyectos?» «Bueno, papá, ¿a tu edad?» «Patricia, espera un momento. ¿A mi edad qué? ¿No puedo tomar decisiones? ¿No puedo elegir cómo vivir?» «No es eso, papá. Pero tienes que ser realista». ¿Realista sobre qué? Sobre tu situación económica, sobre tus limitaciones físicas. Ahí estaba otra vez la obsesión con mi situación económica. «Patricia, ¿tú sabes cuál es mi situación económica real?
Bueno, papá, supongo que tienes la jubilación y algunos ahorros. Algunos ahorros. Los ahorros de toda una vida trabajando como electricista. Patricia, ven conmigo. La llevé a mi habitación y abrí el armario donde guardaba mis documentos importantes. Mira esto, le dije mostrándole los estados de cuenta de mis inversiones. Patricia leyó los números y se quedó muda. Papá, ¿esto es real? Es completamente real, hija. Pero, ¿de dónde salió todo este dinero? De los ahorros de un electricista que tú creías que eran insignificantes. Le mostré mis inversiones en propiedades, mis depósitos a plazo fijo, mis acciones. Papá, yo no sabía, no tenía idea de que tenías tanto dinero. Por supuesto que no sabías. Durante años creíste que era un viejo pobre al que había que rescatar de su propia incapacidad. Papá, eso no es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué querías que transfiera mi casa? ¿Por qué me decías que no podía mantenerla? Patricia se quedó callada, porque sabía que tenía razón. Patricia, durante todos estos años, tú me visitabas cada vez menos, me llamabas cada vez menos, me incluías cada vez menos en tu vida. Pero de repente, cuando decidiste que era hora de que yo te diera mi casa, apareciste llena de preocupación por mi bienestar. Papá, yo siempre me preocupé por ti. Te preocupabas. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba sin pedirme nada? Patricia trató de recordar, pero no pudo. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. Papá, tienes razón. Me comporté mal. Patricia, no se trata de que te comportaste mal. Se trata de que me trataste como si fuera un estorbo durante años. Y después, cuando necesitaste mi casa, de repente me redescubriste. Papá, ¿me puedes perdonar? Perdonarte es fácil, Patricia. Eres mi hija y te amo. Pero confiar en ti otra vez va a ser muy difícil. Patricia lloró durante mucho tiempo. Yo me quedé sentado al lado de ella sin consolarla, porque necesitaba que sintiera el peso de lo que había hecho. Papá, me dijo finalmente, ¿qué puedo hacer para que vuelvas a confiar en mí? No lo sé, Patricia, todavía no lo sé, pero hay alguna posibilidad. Tal vez, pero va a depender de ti. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que demostrarme que realmente cambiaste, que me amas por ser tu padre, no por lo que puedo darte. Después de esa conversación, Patricia se fue y yo me quedé solo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque había evitado que me robaran mi casa. Tristeza porque había descubierto que mi propia hija era capaz de intentar estafarme. Esa noche llamé al abogado que me había recomendado el gerente del banco. Me explicó que lo que había pasado era más común de lo que yo pensaba. Don Eduardo, me dijo, muchos hijos ven a sus padres mayores como fuentes de herencia anticipada. Se convencen de que están ayudando cuando en realidad están robando. ¿Y qué puedo hacer para protegerme? Primero, modificar su testamento para incluir cláusulas que protejan su voluntad. Segundo, designar un albacea independiente que no sea su hija. Tercero, documentar todo lo que pasó. Durante las siguientes semanas seguí todos los consejos del abogado. También decidí investigar si Patricia tenía problemas económicos que explicaran su desesperación. Lo que descubrí me sorprendió. Marcos había invertido mal el dinero de la empresa de su padre y estaban al borde de la quiebra. Necesitaban dinero urgente y pensaron que mi casa podía ser la solución. 2 meses después del episodio del banco, Patricia reapareció en mi casa. Venía sola, sin Marcos, con una actitud completamente diferente. Papá, vine a pedirte perdón. Esta vez es diferente. Esta vez entiendo realmente lo que hice. Se sentó y empezó a contarme la verdad.
Papá, Marcos y yo tenemos problemas económicos graves. La empresa está quebrando. Debemos mucho dinero. Pensamos que si conseguíamos tu casa, podíamos venderla y salvar el negocio. ¿Y mi bienestar? ¿Dónde iba a vivir yo? Pensamos que podías vivir con nosotros. Se dio cuenta de lo absurdo del plan. Fue una idea desesperada. No pensamos bien las consecuencias. Patricia, no fue una idea desesperada. Fue un plan de estafa. Me mentiste, me manipulaste, me presionaste durante semanas. Tienes razón, papá. No tengo excusas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Marcos y yo nos estamos divorciando. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que me casé con alguien que me convenció de estafar a mi propio padre. Y porque entendí que elegí mal mis prioridades durante todos estos años. Perseguí una vida de lujo que no me hacía feliz. Y perdí la relación con la persona más importante de mi vida. ¿Y ahora qué? Ahora quiero empezar de nuevo. Sin Rodrigo, sin pretensiones, sin avergonzarme de tener un padre electricista. Patricia, ¿estás segura de que realmente cambiaste? Papá, durante estas semanas estuve pensando mucho en mi infancia, en cómo me cuidaste cuando murió mamá, en cómo trabajaste para pagarme los estudios, en cómo siempre pusiste mis necesidades antes que las tuyas. Me da vergüenza haber querido robarte lo único que te quedaba de toda una vida de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hija estaba siendo completamente honesta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Patricia empezó a visitarme regularmente, pero esta vez era diferente. No venía con agendas ocultas, no mencionaba temas de dinero o propiedades. Venía a ayudarme con las compras, a cocinar conmigo, a contarme sobre su nueva vida como mujer soltera que trabajaba en un empleo normal. Papá, me dijo un domingo mientras almorzábamos, quiero agradecerte algo. ¿Qué cosa? Que no me hayas echado de tu vida después de lo que te hice. Patricia, eres mi hija. Puedes equivocarte. Puedes lastimarme, pero siempre vas a ser mi hija. Un mes después, Patricia me trajo una sorpresa. Había conseguido trabajo en una organización que ayuda a adultos mayores víctimas de violencia familiar. Papá, quiero dedicar mi vida a ayudar a personas que pasaron por lo mismo que tú. ¿En serio? Sí, papá. Es mi manera de reparar el daño que hice. Cuando les cuento a las víctimas sobre mi experiencia, sobre cómo casi estafé a mi propio padre, ellos entienden que no están solos. Hace una semana fui al banco otra vez, esta vez para modificar mi testamento y volver a incluir a Patricia como heredera, pero con condiciones específicas. Señor Ramírez, le dije al gerente, ¿se acuerda de mí? Por supuesto, don Eduardo. ¿Cómo está? ¿Su hija volvió a molestarlo? No, señor. Mi hija cambió completamente. Vengo a modificar mi testamento para volver a incluirla. ¿Está seguro? Completamente seguro, pero con condiciones. Le expliqué las cláusulas que quería incluir. Patricia solo podría heredar si continuaba trabajando en ayuda a adultos mayores, si me visitaba regularmente y si nunca intentaba vender la casa donde crecimos juntos. Don Eduardo, esas condiciones son muy sabias. Anoche le mostré a Patricia el Nuevo Testamento y le expliqué las condiciones. Con lágrimas en los ojos me dijo, «Papá, esto es más de lo que merezco». Es exactamente lo que mereces, Patricia, pero solo si cumples con las condiciones. Las voy a cumplir, papá. Te lo prometo. No me prometas nada, hija. Solo demuéstramelo día a día. Hoy, mientras comparto esta historia contigo, quiero que entiendas algo fundamental. Los hijos a veces se dejan llevar por la codicia.
A veces olvidan que los padres también tenemos derechos. Pero si hay arrepentimiento sincero, si hay cambio real, si hay voluntad de reparar el daño, siempre se puede reconstruir una relación familiar. La confianza rota se puede reparar, pero lleva tiempo y requiere acciones, no solo palabras. La nota que escribí aquella mañana me salvó de perder mi casa, pero más importante aún, me ayudó a salvar mi relación con mi hija. Si tienes padres mayores, recuerda que ellos construyeron lo que tienen con esfuerzo y sacrificio. Su casa, sus ahorros, sus propiedades no son tu herencia anticipada. Son el fruto de una vida de trabajo que merecen disfrutar hasta el último día. Y si eres padre, enséñales a tus hijos que la familia se basa en amor, no en interés. Que el respeto no se negocia por herencias. Protege tus bienes, documenta todo. Confía pero verifica. Si alguien, aunque sea tu propio hijo, trata de presionarte para que firmes algo que no quieres firmar, recuerda mi historia. Escribe una nota, pide ayuda, defiéndete. Pero también recuerda que el objetivo no es castigar, sino proteger. No es vengarse, sino educar. No es romper la familia, sino sanarla. La familia verdadera se construye con amor, se mantiene con respeto y se destruye con codicia. Yo casi pierdo a mi hija por no haberle enseñado esto a tiempo, pero una simple nota en el bolsillo nos dio una segunda oportunidad. Hoy, Patricia trabaja todos los días ayudando a familias que enfrentan situaciones similares. Ha ayudado a docenas de personas a recuperar sus propiedades y a reconstruir relaciones familiares rotas. Y cada vez que ayuda a alguien, me dice que recuerda lo que casi hizo y se compromete nuevamente a ser mejor persona. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejes cuando mueras, sino cuántas personas van a recordarte con amor genuino. La verdadera herencia que dejo a mi hija no son mis propiedades o mis ahorros, sino los valores de honestidad, respeto y perdón que finalmente logró comprender. Esta es mi historia, una historia de traición, pero también de perdón, una historia de codicia, pero también de redención. Una historia que espero te ayude a valorar tus relaciones familiares antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.